¿cómo están? Espero que estén bien, bastante bien. Mi nombre es Kevin Ruiz y sean bienvenidos a mi podcast, a esto que se llama Archivos. Hoy hablaremos de un personaje con una historia muy sangrienta. Hoy hablaremos de John Wayne Gacy, un asesino retorcido y depravado en su tiempo. Y además, para terminar esta depravación, este hombre tenía una doble personalidad. Hablamos de Pogo el payaso. Un personaje terrible que nos demuestra que en ocasiones las apariencias nos pueden engañar. Así que vamos desde el principio de todo esto. La infancia de John Gacy no precisamente fue la mejor. Nació un 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, como el segundo hijo, el único varón de 3 engendrados por John Stanley Gacy y Marion Elaine. En su niñez sufría de bullying por su obesidad infantil y se destacaba por su sensibilidad y su apego hacia sus hermanas y a su madre, pero no tanto hacia su padre, un tipo alcohólico que abusaba físicamente de su madre en frente de las miradas de los niños. Y en ocasiones remetía hacia John por su falta de masculinidad, denigrándolo con palabras como estúpido, marica o niño de mamá. Lo azotaba con la correa, que en ocasiones marcó la piel del pequeño. Esto fue causándole problemas en la mente del aún niño John. Creció con la idea de hacer sentir orgulloso a su padre, lo cual no tuvo mucho éxito. Por si fuera poco, para la hora de formar una mente insana desde pequeño, a la edad de 9 años, un amigo de la familia, que estaba de visita, entró al cuarto del pequeño John y le propuso jugar un juego que implicaba quitarse la ropa y dejarse penetrar analmente. El niño, aunque pequeño, era consciente de tal cosa, que eso no estaba bien, lo suficiente para saber que estaban abusando de él. Un tiempo más tarde, a la edad de 11 años, se golpeó con un columpio en la frente y como consecuencias se le formó un coágulo en el cerebro, que no es sino hasta la edad de 16 años cuando comenzó a sufrir desmayos. Su padre no creía en los desmayos del adolescente y lo atribuía a llamadas de atención. Gacy asistió a 4 colegios diferentes, abandonando cada uno de estos y nunca se graduó. Al llegar a la edad de 20 años, su padre insistía que ya tenía edad para valerse por sí solo y siguiendo los consejos y sin rumbo a dónde marcharse, decidió irse a Las Vegas, que por suerte consiguió un puesto en una funeraria de la ciudad donde trabajó durante tan solo 3 meses. Hasta que llegaría el día donde se descubriría a sí mismo un deseo por acostarse junto al cadáver de un joven. Esta sería la primera vez donde cedería ante sus impulsos perversos. John creyó que lo mejor que podía hacer era abandonar su trabajo y volver a su hogar en Chicago, donde se graduó con gran esfuerzo. Con la edad de 22 años, en 1964, decide independizarse y comenzar su vida en Springfield, Illinois, para trabajar como vendedor donde conoce a su compañera Marilyn Myers, el cual contrae matrimonio en septiembre de aquel mismo año. Fue muy activo en organizaciones de Springfield, donde se unió a la organización de Jaycees y ascendió a vicepresidente en 1965. John tenía problemas de erección, que tenía muy preocupada a su esposa. En sus pocas veces que tuvieron relaciones, su esposa queda en embarazo y da a luz a la primera hija de John Wayne Gacy. Esto no hizo que la relación mejorara, más aún cuando John tuvo su primera relación homosexual consentida. Con la mente un poco nublada, se mudó a Waterloo, donde fue gerente de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken, perteneciente a la familia de su esposa. Pero esto no era lo único que preocupaba la mente de John, sino también un exceso de drogas y alcohol que empezaban a generar en él pensamientos erráticos. El 10 de mayo de 1968 fue condenado a 10 años de prisión por abuso sexual a menores de edad, perdiendo no solo su libertad, sino también a su familia. Aunque fue sentenciado
A 10 años, este solo pasaría 18 meses en la penitenciaría estatal. Saldría en libertad el 18 de junio de 1970. Todo esto debido a su buen comportamiento. En 1971 compra su primera casa, la casa que vería nacer el auténtico criminal. Allí, en su nuevo hogar, fundaría su empresa de construcción y con mucho esfuerzo escondería su pasado criminal a sus vecinos. Y no solo eso, se ganaría el aprecio de todos ellos gracias a su carácter amable y su disponibilidad a ayudar. John solía realizar reuniones en su jardín e invitaba a todos en la zona. Charlaba amenamente con ellos y para que los más pequeños también disfrutaran del ambiente, se disfrazaba de payaso y realizaba animaciones y juegos para los niños. Pogo. Este era el nombre que le daba a su personaje. Se convirtió en un importante y respetado miembro de la comunidad. Además de su show como payaso, se hizo partícipe del Partido Demócrata como voluntario para limpiar las oficinas del partido. Finalmente, se convertiría en vocal de mesa. En julio de 1971, conoció a un joven Michael Reed, un joven con problemas económicos y legales, lo cual fue contratado por John en su empresa a cambio de alojamiento y sexo. En una de estas relaciones, hace que Gacy le recorra un asco atroz y hace que agarre un martillo que tenía cerca. Y sin pensarlo dos veces, lo golpea en la cabeza. Y aunque no lo mata, lo deja que escape al día siguiente. Se casó por segunda vez el 1 de julio de 1972 con Caroline Hoff, una mujer divorciada que conoció en la secundaria, amiga de una de sus hermanas. Carol, junto a sus 2 hijos, se mudaron con él. Su segundo matrimonio terminó cuando Carol Hoff se divorció de él en marzo de 1976. El 2 de enero de 1972, un chico de 15 años, Timothy McCoy, sería uno de los primeros de la interminable lista de desafortunados visitantes en la casa de Gacy. Con el traje aún puesto y sin perder la sonrisa, lo apuñaló hasta matarlo, para luego enterrarlo en su cementerio favorito, su sótano. Aquí detonaría la chispa, pues años más tarde Gacy confesaría que desde el primer momento que vio cómo la sangre brotaba del cuerpo del chico, una satisfacción, una excitación como nunca había sentido le recorría todo su cuerpo. Como todo pueden deducir, el olor al cuerpo descompuesto causa malos olores, y esto hizo que atrajeran moscas a su domicilio. Pero eso no es lo que le importara mucho a Gacy, pues había descubierto algo que para él era increíble. El 29 de julio de 1975, Pogo vuelve a salir de casa. John, un joven de 16 años, acaba violado y estrangulado en el sótano, y lo último que ve antes de morir es la sonrisa del maníaco payaso. A partir de aquí, John Gacy, ya divorciado de su segunda esposa, ya no tiene que rendirle cuentas a nadie y queda con mucho tiempo libre. Esto provoca que los asesinatos de Pogo asciendan cada vez más rápido. Para cuando se da cuenta, ya está matando a un chico cada 2 o 3 semanas. En 1977, David Daniel, que por aquel entonces tenía 28 años, declaró que John Wayne Gacy le ofreció a llevarlo a la estación de autobuses, pero Daniel rehusó. También dijo que Gacy era muy insistente, llegándoselo a pedir 7 veces e incluso ofreciéndole marihuana. De las 2 víctimas que fueron reportadas como sobrevivientes, Daniel fue el único vivo para relatar el procedimiento que hacía John Wayne Gacy, el cual consistía en atarlos, torturarlos de diversas formas, violarlos y por último estrangularlos. En junio de 1978 y tras el asesinato de Timothy O'Ruskett, de 20 años, descubrió que ya no quedaba espacio sobre el suelo de su casa. Así que este se vio obligado a cargar el cadáver en su camioneta e ir hasta una zona fluvial en el río Illinois, a unos 80 kilómetros al sur de Chicago. Ninguna sospecha recayó en Gacy hasta el 12 de diciembre de 1978, cuando fue investigado después de la desaparición del adolescente de 15 años Robert Pitts, a quien su compañera de trabajo vio por última vez camino a una entrevista de trabajo a la casa de Gacy. Un registro en la casa de John en Norwood Park
reveló diversos artículos relacionados con otras desapariciones. Curiosamente, fue arrestado días más tarde por tráfico de drogas. Harto de las constantes vigilancias de la policía, que llegó incluso a decir que eran sus escoltas e invitarlos a su casa, el 22 de diciembre de 1978, Gacy acudió a sus abogados y confesó sus crímenes, confesando con las siguientes palabras textuales. Abro comillas, el chico está muerto. Yo he sido juez y verdugo durante todo este tiempo, así que quiero ser mi propio juez y verdugo. Cierro comillas. Tras esto, comienza la confesión de John. Confesaba que le gustaban menores de edad y que su víctima más longeva tenía 21 años de edad. Los violaba para luego estrangularlos y matarlos. Le parecía la forma más íntima de matar, la mejor manera que entre sus manos se le iba la vida para luego enterrarlos en el sótano de su casa. Describió la ubicación exacta de 29 cuerpos. También confesó haber lanzado 4 cuerpos al río. Finalmente, confesando todo esto, Gacy fue encarcelado para la espera de su juicio. Un juicio que empezaría el 6 de febrero de 1980. Durante el juicio, se declaró inocente, alegando problemas de orden mental. Sin embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado, ya que se le realizaron estudios dando resultados negativos, es decir, que no tenía ni padecía de problemas mentales. En algún momento del juicio, la defensa de Gacy intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales, como parte de una asfixia erótica. Pero el forense del condado de Cook demostró con evidencias de que esas afirmaciones eran imposibles. Además, Gacy ya había confesado a la policía que era incapaz de suprimir tal evidencia. John Wayne Gacy fue condenado a varias cadenas perpetuas y varias penas de muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte. Allí pintaba y decoraba cuadros con imágenes de su alter ego, Pogo, así como de otro criminal como el de Jeffrey Dahmer. Finalmente, el 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado mediante inyección letal. Y antes de entrar a la sala, decide decirle a la prensa: yo maté 33 veces y ustedes solo me matarán una. Finalmente, sus últimas palabras fueron, abro comillas, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde estarán los otros. Béseme en el culo, cierro comillas. Algunos años más tarde, en 1998, mientras realizaban unas reparaciones en el estacionamiento trasero de la casa de la madre de Gacy, las autoridades encontraron restos de al menos 4 personas más. Sin duda, el número final de Pogo, el payaso. Así que muchas gracias por escuchar mi podcast. Y recuerden que mi nombre es Kevin Ruiz. Y esto es Archivo